Algunos quizás están apoyando a México. ¿Dónde están los mexicanos? All right. Otros a Argentina. Otros a Francia. Eso, ahí está el equipo ahí. Y yo soy, creo que el único que está apoyando a los Estados Unidos, pero lo reprendo. Pero durante el mundial, todos esperamos esos momentos emocionantes, ¿no? Nos encantan los goles, nos encantan las grandes atajadas, nos encanta celebrar cuando gana nuestro equipo, pero hay algo que normalmente no vemos. No vemos los años de entrenamiento que llevaron en ese momento. No vemos las madrugadas, no vemos el trabajo físico, no vemos al entrenador detener la práctica, decir otra vez. No vemos a los jugadores correr hasta que las piernas ya no le dan más. No vemos el sacrificio que hacen. Pierden días y probablemente meses sin ver a sus familias. Y ningún equipo gana un mundial simplemente por presentarse al día del partido. Lo gana porque se preparó durante años. Y aquí está la verdad. El entrenamiento no siempre es agradable, pero es necesario. Ningún jugador disfruta cada ejercicio. Ningún jugador disfruta cada corrección. Ningún jugador disfruta de ser llevado más allá de lo que le resulta cómodo. Pero todo jugador que quiere ganar entiende que el entrenador no está tratando de destruirlo. Aquel que quiere ganar tiene que sacrificar cosas para llegar al final. Todo jugador que quiere ganar entiende esto. El entrenador lo está preparando. Y en Hebreos capítulo 12, el autor dice algo muy parecido acerca de la vida cristiana. La vida cristiana es una carrera. Somos llamados a perseverar. Somos llamados a mantener nuestra mirada puesta en Jesús. Pero a veces mientras nosotros corremos la carrera de la vida, a veces pasaremos por momentos dolorosos. Enfrentamos dificultades. Enfrentamos la corrección, enfrentamos el sufrimiento. Y a veces preguntamos cuando estamos corriendo esta carrera, Señor, ¿por qué esto está pasando? ¿Por qué permites esto? Hebreos capítulo 12, versículo 4 al 13, nos enseña a no interpretar mal nuestro dolor. Lo que hoy se siente doloroso puede ser en realidad el entrenamiento amoroso de nuestro Padre Celestial. Dios no está tratando de destruir a sus hijos. Los está preparando, formando y entrenando para que terminen la carrera. Y la primera cosa que yo quiero que veamos en esta mañana es que toda prueba presenta una batalla espiritual. Después de recordarnos que la vida cristiana es una carrera, el autor añade ahora una segunda imagen. La carrera también es una batalla, él dice. Mientras corramos hacia la meta, enfrentamos una lucha espiritual. Por esa razón escribe en el versículo 4, en la lucha que ustedes libran ¿contra qué? Contra el pecado. ¿Se dieron cuenta de lo que dice el autor? No escribe en su lucha contra el sufrimiento, ni tampoco en su lucha contra la persecución. En cambio dice en su lucha contra el pecado. Eso llama nuestra atención porque precisamente los que estos creyentes estaban experimentando era persecución. Hebreos 10 nos dice que habían soportado la vergüenza pública. Algunos fueron encarcelados e incluso algunos perdieron muchas cosas por seguir a Cristo. Entonces, ¿por qué el autor habla del pecado y no de la persecución? Porque él quiere que entiendan que el mayor peligro no era el sufrimiento en sí, sino la tentación de abandonar a Cristo por causa del sufrimiento. Mis queridos hermanos, el pecado buscaba llevarlos al desánimo. Y finalmente
te quiere apartar de Cristo. La persecución era el contexto de la batalla, pero el pecado era el verdadero enemigo. Y esa misma batalla sigue siendo nuestra batalla hoy. Tal vez tu prueba no sea la persecución. Quizás sea la pérdida de un trabajo, un diagnóstico difícil o problemas económicos. Pero ninguna de esas cosas es pecado. Pero cada una de ellas puede convertirse en un campo de batalla espiritual. Porque el sufrimiento tiene la capacidad de sacar a la luz lo que realmente hay en nuestro corazón. Cuando la vida se vuelve dolorosa, el pecado comienza a decir, Dios se ha olvidado de ti. Si realmente Dios te amara, no permitiría que estuvieras pasando por esto. Y luego susurra otras mentiras en tu cabeza. Ya no vale la pena seguir a Cristo. Y después dice, comprométete un poco. Llénate de amargura. Aléjate de Cristo. ¿Ven la batalla? La batalla consiste en no permitir que el pecado usara esa persecución para apartarlos de Dios. Y lo mismo sucede con nosotros. Toda prueba nos coloca delante de una decisión. ¿Voy a seguir confiando en Cristo o voy a escuchar las mentiras del pecado? ¿Cuál decisión tomará usted? En medio del sufrimiento, o nos aferramos más a Cristo o comenzamos a alejarnos de Él. Y cada cristiano lucha con esto. Pero luego el autor añade, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su ¿qué? Derramar su sangre. No sé si derramar su sangre. ¿No está minimizando su sufrimiento? ¿Su dolor era real? Simplemente lo está poniendo en perspectiva. Jesús, mis queridos hermanos, permaneció fiel. ¿Hasta qué? Hasta el final. Él soportó el rechazo, el sufrimiento y finalmente Él derramó su sangre. Estos creyentes habían sufrido mucho. Han perdido sus casas. Han sido encarcelados. Pero todavía tienen ¿qué? Todavía tienen vida. Estos creyentes habían sufrido mucho. Pero no habían llegado a ese punto de perder su vida por Cristo. Pero el autor aún no ha terminado. En el siguiente versículo nos lleva al verdadero problema. Porque él dice algo muy interesante. No malinterpretan la disciplina de tu padre. Cada cristiano está luchando con una batalla espiritual. Y muchas veces interpretamos esa lucha en una forma negativa. El versículo 4 dice, ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Y esto es sorprendente porque uno esperaría que dijera, han dejado de creer o han dejado de confiar. Pero note lo que dice, ¿han dejado de qué? Se han olvidado de lo que Dios ha dicho. Y eso nos enseña algo profundo sobre la vida cristiana. Una de las primeras señales de que el pecado está ganando terreno no siempre es una rebelión abierta. Muchas veces comienza simplemente con el olvido espiritual. El problema no era solamente la persecución. No era únicamente el sufrimiento ni el dolor. El problema era que el sufrimiento
había comenzado a producir olvido. ¿No es justamente lo que se repite una y otra vez en las Escrituras? Israel vio como Dios abrió el mar. Israel vio como Dios proveyó, pero ¿cuántas veces Israel se olvidó de todas las bendiciones que Dios le ha dado? Los discípulos vieron a Jesús hacer milagros, vieron a Jesús sanar a personas, sacar demonios, y incluso en medio de la tormenta, ¿qué hacen los discípulos? Señor, levántate, despiértate, no te preocupes por nosotros. Se han olvidado de la fidelidad de Dios, y estos creyentes estaban haciendo exactamente lo mismo. No habían olvidado cualquier cosa, habían olvidado la palabra de Dios que alienta. Y mis queridos hermanos, esa palabra de aliento Dios les había dado para sostenerlos precisamente en medio del sufrimiento. Iglesia, esto es un recordatorio para nosotros en esta mañana. La fe no necesita nueva información. Lo que necesita es recordar fielmente lo que Dios ha dicho. Y algunos de ustedes se han olvidado de sus promesas. Y hoy les tengo que exhortar a no olvidar lo que Dios te ha prometido. No necesitamos una nueva revelación. No necesitamos un profeta a venir a esta iglesia a predicar y decirte, Dios te dice. No, Dios ya lo ha dicho. Y está en su escritura. Necesitamos volver a la palabra de Dios una y otra vez y recordar sus promesas. Porque al olvidar lo que Dios ha afirmado, empezamos a entender nuestra circunstancia desde nuestra perspectiva, en lugar de interpretarlas a través de la palabra. Pero ahora fíjense cómo habla el Señor. Él dice, y han olvidado por completo las palabras de aliento, que como a hijos se les dirigen. Pero note lo que Él dice, hijo mío. Antes de hablar de la disciplina, Dios les recuerda quiénes son. Tú eres mi hijo. Si tú eres un seguidor de Cristo, necesito recordarte, tú no eres cualquier persona. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Y eso cambia todo. Porque la disciplina solo tiene sentido al recordar quién es, quién disciplina. Dios no es un juez enojado buscando una razón para castigarte, sino un padre amoroso comprometido en formar a sus hijos a la imagen de su hijo. No interpretas la mano de Dios sin recordar su corazón. Dios te ama. Y después de recordarle su identidad, después de decir tú eres mi hijo, el autor señala dos peligros que todo creyente enfrenta cuando llega el sufrimiento. Dice, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Ahora, hermanos, esos son dos cosas extremos. Algunos menosprecian la disciplina de Dios. Se llena de amargura, dicen, esto no es justo. ¿Por qué Dios permitirá algo así? Y algunos terminan rechazando lo que Dios está haciendo en sus vidas. Otros, en cambio, se desaniman, pierden el ánimo y comienzan a decir, ya no puedo más. Estoy listo para rendirme. Ya me cansé de esto. Algunos menosprecian la disciplina, otros se desaniman bajo ella. Pero ambas respuestas malinterpretan lo que Dios está haciendo. Porque interpretan el sufrimiento como si fuera una prueba de que Dios lo ha abandonado. Y Dios no abandona a sus hijos. Por esa razón el versículo 6 corrige por completo esta manera de pensar. Dice, porque el Señor disciplina a los que ama.
So, no confunden su sufrimiento como si Dios no te amara. Cuando Dios disciplina es porque Él te ama. Noten lo primero que hace el autor. Antes de explicar por qué Dios disciplina, el autor nos recuerda a quiénes disciplina. Dios disciplina a sus hijos, lo cual Él ama. Y eso de nuevo cambia por completo la manera en que entendemos el sufrimiento. Dios no nos disciplina para convertirnos en sus hijos. Nos disciplina porque ya somos sus hijos. Ya pertenecemos a Él. Él es nuestro Padre y Él es un buen Padre. Su disciplina no es evidencia de rechazo, sino de su amor. Ahora bien, cuando escuchamos la palabra disciplina, casi de inmediato pensamos ¿en qué? En castigo. Y es cierto que Dios corrige a sus hijos cuando pecan. Pero la disciplina de que habla este pasaje es mucho más que eso. La palabra griega describe todo el proceso de formar a un hijo. Incluye corrección, incluye las enseñanzas, el entrenamiento y la preparación. No se trata solo de castigar una mala conducta, sino de desarrollar el carácter. Y aquí está la diferencia. El castigo mira hacia atrás, hacia lo que hiciste. La disciplina mira hacia adelante, hacia lo que Dios está formando en ti. Por eso nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Por qué Dios nos disciplina en lugar de castigarnos? Porque noten, hay dos diferencias. Y mis queridos hermanos, la respuesta es el Evangelio. En la cruz, Jesús no solo sufrió físicamente, Él cargó sobre sí el juicio que nuestros pecados merecían. Isaías capítulo 53, versículo 5 dice así, y noten, mas el herido fue por nuestras ¿qué? Rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, noten, el castigo de nuestra paz fue sobre ¿quién? Y por su llaga fuimos nosotros curados. En la cruz, la justicia de Dios contra nuestros pecados recayó sobre su propio Hijo. Jesús recibió el castigo que merecíamos y pagó por completo la deuda que jamás hubiéramos podido pagar. Mis queridos hermanos, por eso quienes están unidos a Cristo ya no viven bajo la condenación de un juez, sino bajo el cuidado de un Padre que los santifica. ¿Me están escuchando? Porque Jesús fue crucificado, porque Jesús cargó tu castigo, tú puedes ser disciplinado. Porque Cristo soportó la condenación, hoy puedes vivir bajo esta promesa. Romanos capítulo 8 versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si tú eres un hijo, esa es tu promesa. No serás condenado, no serás castigado, pero sí serás disciplinado. ¿Me están escuchando? Eso no significa que la disciplina no sea dolorosa. Lo es. Pero nunca es la ira de Dios. Nunca es condenación. Nunca es el pago por tus pecados. Porque Jesús ya realizó ese pago de una vez y para siempre. Así que cuando el sufrimiento llega a la vida del creyente, la pregunta no debe ser, ¿Dios me está castigando? Si tu fe está en Cristo, esa pregunta ya fue respondida en el Calvario. La mejor pregunta sería, Padre, ¿qué quieres enseñarme por medio de esto? Hay una gran diferencia. Y yo me pregunto hoy, ¿cuántos cristianos viven como si Dios todavía estuviera enojado con ellos? Cada temporada difícil la interpreta como si Dios le estuviera cobrando una cuenta pendiente. Hermanos, si su fe está en Cristo, la ira de Dios quedó completamente satisfecha en el Calvario. Y este capítulo ya fue escrito
Jesús ya lo terminó por completo. Pero pensemos de nuevo en un entrenador de fútbol. Porque yo sé que a muchos de los hombres les encanta el soccer. Los entrenamientos más exigentes no siempre se dan porque un jugador hizo algo mal en el partido anterior. Muchas veces el entrenador los está preparando. Y así obra también nuestro Padre Celestial. Él no nos disciplina para castigarnos. Nos disciplina porque nos está, ¿qué? Preparando. Nos corrige, nos entrena y nos fortalece. Y detrás de todo ese entrenamiento hay una sola razón. Porque Él te ama. Por lo cual, en esta mañana, cada persona debe confiar en la sabiduría de su Padre. Después de explicar que Dios disciplina a los que ama, el autor ahora nos muestra por qué podemos confiar en esa disciplina. Dice el versículo 7, los que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. Y luego hace una pregunta que cualquier lector del primer siglo habría respondido sin dudar. ¿Qué hijo hay a quien su padre no disciplina? La respuesta es evidente. Ninguno. Un padre amoroso no solo provee para sus hijos, también los forma, los guía, los corrige, los prepara para la vida. Un padre que nunca corrige no demuestra más amor, sino menos, porque está descuidando una de sus mayores responsabilidades. Y luego el autor hace una afirmación sorprendente. En el versículo 8 dice, si a ustedes se les dejan sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. A primera vista esas palabras pueden parecer duras, pero estas palabras fueron escritas para animar a sus oyentes, porque básicamente está diciendo, esa no es tu condición. Tú no eres un huérfano, tú tienes un padre. El punto no es que cada prueba debe hacernos dudar de nuestra salvación. Al contrario, el autor les recuerda que la obra de Dios en sus vidas, aun cuando sea dolorosa, demuestra que Él no les ha abandonado. Su disciplina no es evidente de rechazo, es evidencia de que tú perteneces a Él. Pero el autor da un paso más. Ya no solo afirma que Dios disciplina a sus hijos, ahora explica por qué podemos confiar plenamente en esa disciplina. El versículo 9 dice, después de todo, nuestros padres humanos nos disciplinaban y lo respetábamos. ¿Y no hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos? Fíjense en el razonamiento del autor. Todos entendemos que nuestros padres terrenales tenían limitaciones. Algunos de nosotros crecimos con buenos padres, padres amorosos. Otros fueron creados con padres que fueron abusivos o incluso no estuvieron presentes. Pero todos disciplinaban según su entendimiento. Y como dice el versículo 10, en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. Algunas veces acertaban, otras veces nuestros padres se equivocaban. Pero nuestro Padre Celestial, ¿será Él como nuestro Padre terrenal? Claro que no. Nuestro Padre Celestial es completamente diferente. Él nunca disciplina por frustración. Nunca pierde el control. Nunca actúa impulsivamente. Y nunca se equivoca. Toda disciplina que viene de Él nace de una sabiduría perfecta. Está guiada por un amor perfecto y persigue un propósito perfecto. Pero observen el propósito que el autor nos da. Pero Dios lo hace, ¿para qué? Para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. No pasen por alto esas palabras. El objetivo principal de Dios no es simplemente hacernos la vida más fácil. Su propósito es que participemos de su santidad.
Cuando escuchamos bien, pensamos en comodidad, salud, estabilidad, o pensamos que nuestros problemas se van a desaparecer. Muchos creen que si Dios es bueno con nosotros, la vida debería ser más fácil. Pero eso no es lo que Dios tiene en mente aquí. Sin embargo, note lo que Él dice. Él no dice lo disciplino para que vivan más cómodos. Él dice lo disciplino para su bien. En otras palabras, el mayor bien que Dios desea para sus hijos es que sean cada vez más semejantes a Cristo. A Dios le preocupa mucho más nuestro carácter que nuestra comodidad. ¿Me están escuchando? Yo sé que este no es un tema que muchos queremos escuchar, pero necesitan escucharlo. Dios no está preocupado que te sientes bien. Él quiere que tú seas como su hijo. Eso no significa que a Dios no le importa nuestro dolor. La Biblia nos recuerda que Él es compasivo, Él es cercano a los quebrantados de corazón y Él cuida de sus hijos. Pero como un padre amoroso, también ve mucho más allá del momento presente. Él sabe exactamente qué necesita usar para conformarnos a la imagen de su Hijo. Muchas veces oramos, Señor, quítame esta prueba. Y ciertamente hay momentos en los que debemos orar pidiendo alivio. Pero a veces nos olvidamos que Dios está usando esa misma prueba para profundizar nuestra fe, arrancar nuestros ídolos y formar en nosotros el carácter de Cristo. Pero luego el autor dice, o hace una observación muy honesta en el versículo 11, y él dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Me gusta que la Biblia reconoce nuestro sufrimiento con honestidad. No nos pide fingir que la disciplina es agradable. No minimiza nuestro dolor. Reconoce que duele. Pero observen la siguiente palabra. Sin embargo, después. Toda la esperanza de ese versículo está en esa palabra. Nosotros vivimos en el presente, pero Dios ya ve el después. Nosotros vemos el dolor de hoy y Dios ya ve el fruto de mañana. Queremos alivio, respuestas y sanidad ahora, en este momento. Pero el versículo nos recuerda que después produce una cosecha de justicia. Un atleta no se fortalece con un solo entrenamiento. Un niño no madura después de una sola lección. De la misma manera, la obra de Dios en nosotros requiere tiempo. Pero observen una frase más. Y paz para quienes han sido entrenadas por ellas. Esa frase nos recuerda que la disciplina por sí sola no transforma a nadie. Produce frutos en quienes permiten que Dios cumpla su propósito por medio de ella. So, la pregunta para usted y para mí, ¿estás dejando que Dios trabaje en ti? ¿Estás dejando que Dios te entrene? ¿O crees que tú lo puedes hacer solo? ¿Crees que tú sabes más que el entrenador? ¿Sabes más usted que tu Padre celestial? Y yo me pongo a pensar en eso, porque dos creyentes pueden atravesar exactamente la misma prueba. Uno termina lleno de amargura y el otro termina parecido más a Cristo. La diferencia no está en la prueba, sino en cómo responden a ella. Uno resiste la obra de Dios, el otro se somete humilladamente a ella. Asimismo, quizás hoy no entendamos todo lo que nuestro Padre está haciendo, pero llegará el día en que veremos que no desperdició ni una sola prueba.
Cada uno estaba formando en nosotros el carácter de Cristo. Y como vimos en el principio, ningún jugador disfruta cada entrenamiento. Nadie celebra cada corrección del entrenador. Pero cuando finalmente levanta la copa, entiende que cada ejercicio, cada corrección y cada sacrificio tenía un propósito. Y imagínense nosotros cuando llegamos hasta el final. No vamos a estar levantando una copa del mundial. Recibiremos la corona de Cristo. Por esa razón, mis queridos hermanos, sigan corriendo. Fíjense cómo comienza el versículo 12. Por tanto, esa palabra por tanto es importante. Porque todo lo que acabamos de aprender es verdad. Dios es un Padre amoroso. Amén. Ok. Disciplina de Dios tiene un propósito. Ok. Amén. Y Dios usa cada prueba para formar en nosotros el carácter de Cristo. Amén. Ok. Si eso es verdad, no paren de correr. No se rindan. Por eso dice, renuevan las fuerzas de sus manos débiles y de sus rodillas temblorosas. Estas imágenes muestran a alguien completamente agotado. No presenta a una persona rebelde, sino una persona cansada. Años de persecución los había desgastado. El desánimo había debilitado sus fuerzas. Y algunos ya comenzaban a preguntarse si realmente valía la pena seguir a Cristo. Y si somos honestos, muchos de nosotros sabemos exactamente cómo se siente eso. A veces hago consejería o hablo con personas en privado. Y a veces la mayor tentación no es negar a Cristo. Es simplemente rendirnos. A veces dejamos de orar. A veces dejamos de confiar. A veces dejamos de perseverar. Pero escuchen la exhortación del autor. No te detengas. No pares. Sigue adelante. Sigue corriendo. Yo sé que tú estás cansado. Yo sé que es difícil. Pero la carrera todavía no ha terminado. Si tú todavía estás vivo, todavía tienes que seguir ¿qué? Corriendo. El versículo 13 termina. Hagan sendas derechas para sus pies. Ese lenguaje nuevamente nos lleva a la imagen de la carrera con la que comenzó este capítulo. Cuando un corredor está agotado, es más fácil desviarse del camino, tropezar o perder el peso. Pero no salgan del camino que Dios ha puesto delante de usted. No permiten que el sufrimiento los saque del camino de la obediencia. No paren. Siguen corriendo la carrera. Pero finalmente noten, el autor nos da una razón más. Para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Qué hermosa imagen para nosotros. El deseo de Dios nunca ha sido dejar a sus hijos espiritualmente débiles o desanimados. Aún su disciplina tiene como propósito para restaurarnos. El Padre que disciplina también es el Padre que fortalece y sana. Y el Padre está contigo. Probablemente tú estás cansado y ya te has rendido. El Padre te está diciendo a ti, levanta tus manos y déjame renovar tus fuerzas. Probablemente ya no tienes energía. Toma un Gatorade del Espíritu Santo
y Él te seguirá ayudando. Así que hoy, si tus manos están cansados, quizás tus rodillas están debilitadas, quizás te estás preguntando si realmente puedes seguir adelante. Recuerde todo lo que el autor nos ha mostrado en este pasaje. La carrera es difícil, la batalla es real, la disciplina duele, pero tu Padre nunca ha dejado de obrar. Así que no te rindas, permanece en el camino, confía en la sabiduría de tu Padre y sigue corriendo. Porque un día esta carrera va a terminar. Y toda prueba quedará atrás. Y estaremos delante de Cristo y veremos lo que hoy todavía no podemos ver. Que la disciplina de nuestro Padre nunca fue en vano. Cada prueba, cada dificultad, cada momento de dolor, todo fue usado por Dios para hacernos más semejantes a su Hijo. Pero hasta ese día, no interpretes el amor de Dios por la facilidad de tu camino. Interprétalo a la luz de la cruz de Cristo y de la obra que tu Padre sigue haciendo en ti. Dios no ha terminado contigo. Incline su rostro.